¿Qué tal, hermanos? Hemos llegado al miércoles 19 de agosto del año 2020 y estamos terminando el estudio del libro de Números. Es nuestro último versículo. Gracias a Dios que nos ha permitido pasar esta aventura de estudiar Génesis, Éxodo, Levítico y ahora Números. Y hoy terminamos con el último verso. Números capítulo 36, versículo 13. Números 36, 13 dice así. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Todo el libro de Números nos habla acerca de las ordenanzas, los mandamientos. Así dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés. Es decir, todo lo que está en el libro de Números, estos mandamientos y estos estatutos, los mandó Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel, para su pueblo, mientras estaban en los campos de Moab. Hemos dicho que estos últimos tres capítulos nos hablan de una provisión generosa, pero tenemos que responder a esa provisión generosa en obediencia, porque Dios ha provisto para las tribus y entonces espera de nosotros pues que haya unidad entre nosotros. El libro de los Números fue escrito para generar unidad entre el pueblo de Dios y Dios quiere que cuidemos las familias. Eso hemos ya dicho también. El libro de Números se escribió para que aprendamos a cuidar nuestra familia, a cuidarnos entre comunidad de fe, y Dios quiere que administremos bien los recursos que Él nos da. En este caso era la tierra, en el caso de nosotros pues son todos los recursos materiales que Dios nos da. Dios quiere que administremos bien y que dependamos de Él, y también que aprendamos a obedecer a los líderes, o que dependamos de los líderes espirituales que Él ha puesto sobre nuestra vida. Pero el último punto que quedó pendiente desde el miércoles pasado es la obediencia del lector. Todos los que leen el libro de Números, el desafío es que seamos obedientes. La última frase del libro de Números atrae la atención del lector hacia uno de los temas principales, la obediencia a la palabra de Dios. Estos líderes de la tribu de Manasés, estos líderes manasitas, reconocían que en la anterior orden de cómo se iba a distribuir la tierra, incluyendo las hijas de Zelofejat, Moisés habló exactamente tal y como se le ordenó. Es decir, Moisés no está haciendo lo que le da su gana, hace lo que Dios le dice que haga. Y los líderes de las tribus reconocían eso. Habían compartido la palabra del Señor acerca de los derechos de la heredad de las hijas de Zelofejat, como se les ordenó. Y la palabra que dice, así como Dios ordenó a Moisés, eso resuena a través de los últimos y de todo el libro de Números. Y su frase final no solamente habla del tema de las normas sobre la tierra para las tribus, sino también refleja la enseñanza de todo el libro. Estos son los mandamientos y las ordenanzas, todo completo, que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés. La nueva generación estaba en las llanuras de Moab. Todavía no entran en la tierra prometida. Están acá en el valle, en las llanuras de Moab. Allá conquistaron los moabitas, a los amorreos ya los conquistaron. De hecho, la tribu de Rubén y de Gad se van a quedar de este lado del Jordán. Pero primero van a cruzar el Jordán y van a ir a pelear contra los pueblos allá para conquistar la tierra. Y luego la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés se van a regresar a este lado del Jordán. Esas llanuras de Moab están allí, junto al Jordán, frente a Jericó, cuando Moisés compartió esas palabras específicas con ellos en el libro de Números. Esa última frase que se repite a lo largo de estos capítulos finales encierra mucho más que un simple lugar geográfico. Es un testimonio audaz y dependiente. Las llanuras de Moab habían sido conquistadas con éxito y eran buena tierra. La tierra que pisaban ya les pertenecía, gracias al poder de Dios, que Dios les ayudó y hizo milagros. Jordán y Jericó eran obstáculos enormes para que seguían enseguida, para ocupar la tierra prometida. ¿Quién lograría llevar a esa gran comunidad nómada? No eran guerreros, eran nómadas, a través de un río caudaloso y de una ciudad fortificada. El río caudaloso, Jordán; la ciudad fortificada, Jericó. El secreto era la obediencia total. Entonces, al estudiar el libro que sigue, al estudiar el libro de Josué, que es cuando entran a la tierra prometida, podemos ver que ese pueblo fue obediente, porque el secreto era la obediencia total. No podrían pasar ninguna barrera con habilidad intelectual, con conocimiento geográfico, con dirección de las personas, con inteligencia del ejército o inteligencia militar. No. Dos factores doctrinales les impulsaron a obedecer: la presencia de Dios y el poder de Dios. ¿De qué se trata la vida cristiana? De obedecer a Dios. ¿Cómo podemos estar seguros o firmes de obedecer a Dios? Porque tenemos su presencia y tenemos su poder. La presencia de Dios era una realidad garantizada. Después de acampar durante 3 días junto al río que bloqueaba el camino, los dirigentes de la comunidad anunciaron las instrucciones del Señor. Los sacerdotes llevaban el arca. Ya estoy hablando cómo van a entrar a la tierra prometida. Eso lo vamos a estudiar hasta que estudiemos el libro de Josué.
Ahí van los sacerdotes cargando el arca. Debían entrar al río y mojarse los pies. Iban delante de todo el pueblo. El versículo dice, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. A pesar de que esa época del año el Jordán se desbordaba por todas sus riberas y inundaba todas las cosechas, esas aguas que fluyen de arriba se iban a detener un montón. Así como se abrió el Mar Rojo, Dios iba a detener el río Jordán y el río venía bien lleno. El poder de Dios también era una certeza innegable. Fuera de Jericó, el líder de una nueva generación, o sea Josué, se encontraría con el capitán del ejército del Señor, o sea Jesucristo. Preparado simbólicamente para la batalla, con una espada desenvainada en la mano, eso lo vamos a estudiar. A Josué se le aparece, antes de conquistar Jericó, a Josué se le aparece Jesucristo con una espada desenvainada en la mano, porque eso significa que ya venció. Y Josué se postra en tierra y le hace reverencia. Y Jesucristo le habla a ese Josué le habla al conquistador invencible con palabras que debemos repetir nosotros cada día porque esa es la manera humilde. Y debemos decirle a Dios, como le dijo Josué a Jesucristo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Es decir, está dispuesto a obedecerlo. Con las inexpugnables murallas de Jericó de fondo, al valiente soldado, Josué, se le ordenó que se descalzara. Le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es un lugar santo. Esas palabras son exactas, nos recuerdan las palabras que Jehová le dijo a Moisés que cuando estaba enfrente a la zarza ardiendo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es, allá en el desierto de Madián. Y aquí tenemos un recordatorio visual para que Josué entienda que la verdad de la palabra de Dios es fiel. Puede confiar en Dios porque es lo mismo que le pasó a Moisés. Entonces aquí, y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y lo mismo que le dijo a Moisés en la zarza, ardiendo, que se quitara los pies, que se quitara los calzados de los pies, así le dice a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Entonces está ratificando que como estuvo con Moisés, así está ahora con Josué. Un soldado descalzo sería muy vulnerable, pero si la primera orden del capitán, del Señor Jesucristo, es que se descalzara, entonces tenía que obedecer y así lo hizo Josué. ¿Qué significa entonces todo esto? Que el libro de Números nos habla de que tenemos que ser obedientes. Por eso son puros estatutos, reglas, principios, lineamientos, preceptos, para obedecerlos. Dios nos dejó el libro de Números para que entendamos que tenemos que obedecer sus principios, sus preceptos, sus leyes, su palabra, sus órdenes. Tenemos que obedecer a Dios. A Dios no se le cuestiona, se le obedece. Dios nos dejó escrito el libro de Números con las historias de cómo desobedeció el pueblo de Dios, cómo desobedeció el pueblo de Israel a Dios y hubo consecuencias. De la desobediencia hubo castigo y hubo juicio de parte de Dios. Hermanos, para eso está escrito el libro de Números, para que nosotros entendamos que tenemos que ser obedientes, y que la desobediencia tiene consecuencias. Entonces, cuando Josué toma al pueblo y lo mete en la tierra prometida, lo primero que hace es obedecer. La obediencia es la clave entonces. El simple mandamiento de reconocer la santidad de Dios, recordar su poder y obedecer su palabra es el preludio esencial a las instrucciones divinas sobre la conquista de Jericó. Estas órdenes llevarían la obediencia de cualquier soldado al límite. Son nada más como sugerencia para una procesión eclesiástica, porque les dijo que dieran 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó. Suena más bien a una procesión eclesiástica que a una estrategia militar. Pero Josué obedeció y así lo hizo y el pueblo fue obediente y pudieron tomar la ciudad. Lo estudiaremos después. Entonces, con la ayuda de este pequeño detalle geográfico, Moab, Jordán, Jericó, la conclusión de Números ofrece una esperanza y confianza renovada, una nueva tierra y un futuro mejor. Cuando Dios así lo quiera, también nosotros cruzaremos un río. El río, pasaremos de la tierra al cielo y cruzaremos ese río. Y por su gracia entraremos en una ciudad celestial. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán y entraron a la ciudad Jericó. Nosotros en algún momento, cuando Dios quiera y cuando Dios lo decida, cruzaremos el río de esta vida a la otra e iremos a una ciudad. No Jericó, una ciudad maravillosa, una ciudad celestial, nuestro hogar, nuestra casa. Y estaremos con nuestro Señor por siempre. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso cuando lleguemos a nuestra tierra prometida? Si alguien lo representa que es el cielo, yo no creo que la tierra prometida aquí sea el cielo, pero algunos teólogos lo han dicho así, entonces vamos a suponer que así sea. Yo no creo que sea, pero supongamos que así es. Cuando crucemos en este río de aquel otro, al otro lugar, hermanos, estaremos en nuestra casa, en nuestra tierra.
nuestro lugar donde fuimos, donde debemos estar para siempre. Es decir, la presencia de nuestro Dios, la gloria eterna, el cielo mismo, las moradas que Jesús ha ido a preparar para nosotros. La conclusión del libro de Números es maravillosa. Es un libro bonito, es un libro que algunas personas tienen miedo de leer, se les hace aburrido, y los censos y las tribus y las órdenes y los principios. Nosotros hemos sacado muchas enseñanzas prácticas de este maravilloso libro. Qué bueno que Dios nos da la oportunidad de estudiar libro por libro, a veces pasaje por pasaje, a veces verso por verso, y tenemos que detenernos a estudiarlo. Gracias a Dios que nos da la bendición de estudiar su palabra y que la tenemos escrita. Es maravillosa, hermanos. Estudiemos la santa palabra de Dios. Comprometámonos con los principios, obedezcamos a nuestro Dios. Así es que el libro de Números nos desafía a ser un pueblo obediente, a entender que hay consecuencias en la desobediencia y vivir una vida para la gloria de Dios, en sus principios, en sus preceptos, siendo muy obedientes. Una característica principal del pueblo de Dios es que son obedientes. Claro, por supuesto que amamos, pero que somos obedientes. Somos obedientes, hermanos. Seamos obedientes a las autoridades puestas por Dios. Seamos obedientes a los líderes espirituales puestos por Dios. Seamos obedientes a los papás. Dios nos permitió tener padres. Obedezcamos a los padres. Seamos obedientes a las autoridades académicas, a los maestros. Si así nos piden que hagamos cosas que son correctas y sanas, obedezcamos, seamos gente obediente. Ese es el desafío del libro de Números. Al fin, cuando usted reciba este video, enseguida le voy a enviar también un link de un resumen del libro de Números que está en el YouTube. Me gusta mucho. Es un blog, una página que se llama Bite, B-I-T-E. Yo escucho muchos videos de ahí porque son historias misioneras. Pero ahí también está este resumen del libro de Números. Se lo recomiendo. Por favor, véalo. Y sigamos orando, hermanos. Hay personas que están sufriendo. Hay personas que están batallando. Están enfermos. Algunos han tenido familiares que han muerto. Pero, hermanos, sigamos orando por nuestros misioneros. Subui Laura en Mauriachi. Sigamos orando por Chava Yande en Nayarit. Sigamos orando por Cheque y Nereida aquí en Cuauhtémoc. Paco y Yulisa que puedan ir hasta Indonesia. Joel y Amber que están en Juárez. Por Lucio y Vivani en San Luis Potosí. Hermano Lucio sigue aquí con nosotros esta semana. Oremos mucho por él. Tiene un lindo ministerio allá. Por Mauricio y Adriana. Están buscando un lugar para recomenzar porque han regresado de Albania. Héctor y Sandy están en Brasil. Hugo y Areli en Israel. Gregorio y Adriana están en Colombia. Ricardo y Betty en Chile. Hermanos, son nuestros misioneros que apoyamos económicamente y en oración. Pero también seguimos orando por Renato y por Wendy, su esposa, que está padeciendo el cáncer, está luchando contra el cáncer. Oremos mucho por ellos. Oremos por el hermano Manuel Díaz y su esposa Reina en Guinea Ecuatorial. Oremos por Eduardo y Karen en Argentina, evangelizando a los judíos. Oremos por Isaac y Claudia, que son misioneros en Papúa Nueva Guinea. Y oremos, hay muchos misioneros, yo quisiera mencionarles varios, tengo muchos amigos misioneros. En mi oficina tengo varias fotografías de ellos y oro por ellos. Oremos por ellos. Oremos por los enfermos de nuestra iglesia, hermanos. La hermana Silvia Mendoza, sigamos orando por ella. Oremos por el hermano del hermano Ivón Treviso, el Leopoldo Treviso, su completa restauración de su cáncer. Oremos por Jesse Millán. Oremos por Patti García, la hermana Patti. Sus situaciones a veces se complican, de pronto está bien, de pronto está mal. Oremos mucho por la hermana Patti, por la hermana Mercedes Carabeo. La hermana Mercedes está yendo a nuestros cultos, hermanos. Pues quiero animarles que si ella es un ejemplo, una mujer de más de 80 años, y se ha esforzado y ahí está, hermano, con nosotros, entonces, pues no hay excusa, no hay pretexto. A menos que usted se sienta mal, pues quédense en casa. Pero si usted está bien, no tiene razón para no compartir con nosotros presencialmente. Oremos por todos los enfermos de COVID. Oremos por Eladio Mendoza, un hombre que está en coma desde hace muchos años, sobrino del hermano Marcelo. Oremos también por el hermano Alfredo Guerrero, el pastor Alfredo Guerrero. Oremos por el completo restablecimiento de la salud del hermano Rodolfo Martínez. Ya estuvo con nosotros en el culto, pero sigamos orando para que Dios siga estando con él. Oremos también por Sergio Guerra, tiene todavía que seguir su recuperación completa, el hermano Sergio. La hermana Berta González. Sigamos orando por Eva Limas, la salud de ella. Oremos por los médicos y las enfermeras. Hermanos, sigamos orando para que Dios nos permita salir de esta contingencia y podamos congregarnos. Ya lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo fuera del templo, en lugares, en el campo, en el aire libre. Entonces le animamos para que se una con nosotros. Oremos por el presidente y tenemos peticiones especiales. Les pido que oremos por Santos Carranza, su familia, por la hermana Lidia, su trabajo, su ministerio, sus hijos, por Alejandro Becerra, su trabajo. Oremos por su familia también, que sus hijos se conviertan, sus nietos. La hermana Tere Cano, sus nietos, ella está cuidando a sus nietos, ha cerrado su negocio. Oremos por ella, por su hija Liz.
Oremos por Uriel y Sayara, esta hermosa pareja, que Dios les permita tener familia. Por Vicente Carmona, sus hijos, su trabajo. La hermana Romy, su trabajo. Por Betty y Omar, hermanos, para que Dios les dé victoria y les saque adelante y les siga bendiciendo mucho. Que Dios les proteja a Betty, porque está siempre en contacto ahí en el hospital con personas que están enfermas. Dios les proteja. Oremos por el trabajo del hermano Lorenzo, por el hermano Limber Arcia, su ministerio. Es el tesorero de la iglesia y pues es el ministerio más difícil y duro que tenemos en la iglesia. Oremos mucho por él y su familia y su esposa. Por la hermana Lina, su negocio. Por Fausti Marta, hermano, su trabajo, su negocio, su empresa, y pues que Dios les bendiga a su familia, a sus hijos. Oremos por Heraclio, el hermano Heraclio, pues un asunto legal, él está preso. Oremos para que Dios le permita pues salir bien avante en esto. Les pido que oremos por Roberto y Gaby, el hermano Roberto Jiménez, la hermana Gaby, su matrimonio, sus hijas, sus trabajos, lindos hermanos que queremos mucho. Sigamos orando por ellos. Y hermanos, oremos por toda la iglesia, Templo de Calvario. Necesitamos de Dios, necesitamos pues seguir adelante económicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Ánimo, hermanos, Dios es fiel y es bueno para con nosotros. Así terminamos el libro de Números. Sigue estudiar el libro de Deuteronomio, tengo que prepararme bastante, entonces pues vamos a seguir avanzando en este maravilloso estudio de los miércoles. Vamos libro por libro, para la gloria de Dios. Deseo todo mi corazón que nos bendiga, hermanos, sigamos adelante. Hasta pronto.